Capítulo 14. Preludio. Como era de esperar, una semana después de iniciado el año escolar lo llamaban Brownie. A Shirou le costó un poco acostumbrarse a estar en el instituto, entre gente que sentía como iguales pero a la que no conocía bien. Era aún más raro compartir clase y escuela con Issei y los otros dos idiotas. El chico era sin duda su mejor amigo, pero no era como si se vieran todos los días antes. A veces pasaba por casa de Issei temprano por la mañana para ir juntos a la escuela, mientras que otras veces simplemente se encontraban en la puerta. De igual forma, Issei solía esperarlo justo afuera de una sala al terminar las clases con: «Oye, Setsu, ¿terminaste?». Como si estuviera exactamente ese día, 15 días después del inicio del semestre. Desde el aula vacía, Shirou gritó un momento más a su amigo antes de volver a concentrarse en el sistema de aire acondicionado averiado que reparaba de pie sobre un escritorio. Si no hubiera tenido su entrenamiento, hacerlo manteniendo el equilibrio habría sido un poco incómodo, pero estaba bien. Un pequeño pulso de energía mágica había recorrido la maquinaria y los cables una vez para asegurarse de que supiera qué hacer, pero con el presidente del consejo estudiantil allí para supervisarlo, no se había arriesgado a hacer nada sospechoso. La chica era bastante dedicada, y rara vez lo dejaba solo para encargarse de las reparaciones que le había pedido, y había habido bastantes, 6 en total, debido a que varias máquinas habían dejado de funcionar entre trimestres. Hasta entonces, todo era bastante sencillo, pero llevaba mucho tiempo. Por cierto, la presencia de Chitori-san en la habitación fue la razón por la que Issei no se atrevió a entrar. ¿Ya?, preguntó la morena, de pie junto a la pared, observándolo trabajar. Su expresión era mayormente neutra, pero percibió un matiz de curiosidad en su voz. «¡Qué rápido! Eres muy bueno en eso, Setsu-san». Shirou sonrió afablemente. El problema con este era bastante simple. Solo unos cables desgastados. Necesitarán repuestos adecuados, pero esto debería estar bien. Mientras hablaba, terminó de atar la cinta adhesiva a los cables mencionados y volvió a colocar la tapa del sistema de aire acondicionado. No tuve que perder tiempo buscando el problema. Ah, ya veo. Aún así. La chica tarareó, ofreciéndole una mano para ayudarlo a bajar mientras él se giraba para hacerlo. Fue un poco incómodo, dada su altura, pero aún así la aceptó, bajando de la mesa de un salto. Quizás planeas especializarte en ingeniería o algo similar en el futuro. Vaya. ¿De verdad que se tomaba las cosas en serio, eh? Con solo mirarla, se dio cuenta de que una respuesta a medias como «aún no he pensado tan a futuro» no le sentaría bien. Aún así, prefería no mentirle a la chica bien intencionada. Por eso, el pelirrojo negó con la cabeza, con una expresión algo incómoda. «Lo pensé, pero no creo que sea para mí. No estoy seguro de qué elegiré en el futuro, pero si tuviera que decirlo, quizás la U». Eso pareció sorprender a la chica. Parpadeó un par de veces, mirándolo como si nunca lo hubiera visto, ladeando ligeramente la cabeza. Era adorable, la verdad. Pero él no lo mencionó. «¿Derecho?», repitió. Sona Shitori lo observó. «Ya veo. Es una profesión noble, pero admito que no lo preví. ¿Puedo preguntar por qué?». «Ah», rió torpemente, recogiendo sus cosas. Francamente, nunca se había tomado en serio la idea de ir a la universidad. Había tantas cosas en su vida constantemente, que sería un milagro que llegara tan lejos. E incluso si lo hiciera, no estaba seguro de si era el tipo de persona inteligente que realmente tendría éxito en algo así, pero, supongo que me gustaría trabajar en un campo donde pudiera ayudar a la gente, ¿sabes?». La chica mayor se quedó paralizada ante eso, y luego se suavizó visiblemente, con una expresión casi cariñosa, y aunque no sonrió exactamente, Shirou pensó que era algo cercano. No hacía mucho que se conocían, pero sentía que se estaban volviendo más amigos. «Ya veo», repitió, con un tono más ligero. «Eso lo explica todo. Tendrás que estudiar mucho, pero estoy segura de que lograrás tus objetivos, Setsu-san». Caminó con la chica hasta la puerta, pensando en cómo responder a una muestra de apoyo tan sincera, pero fue interrumpido por el sonido de la puerta al abrirse y el ligero sobresalto de Issei al mirar atrás para verlos a él y a Sona.
Normalmente, la chica saludaría cordialmente a su amigo antes de volver a sus tareas. Francamente, Shirou pensaba que era una buena influencia para Issei, aunque fuera muy leve y pasiva. Pero esta vez, dijo algo más. ¿Y tú, Ita-san? ¿Eh? Murmuró Issei con astucia, parpadeando un par de veces. Bien. Era después de clase, así que las luces de la mañana hacía tiempo que se habían atenuado a medida que se acercaba el atardecer. Un poco más tenues, con sombras más definidas. Los pasillos estaban casi vacíos, salvo ellos tres y algunos profesores que podía ver al otro lado. Seguro que nos oíste, ¿verdad? Aclaró Sona. Me preguntaba cuáles eran tus planes para el futuro. Issei se quedó en silencio por un segundo, como un ciervo deslumbrado por los faros, y las alarmas sonaron en la cabeza de Shirou. No digas rey del harén. No digas rey del harén. Si existe un dios, pensó Shirou, por favor, que este idiota deje de decir rey del harén. Supongo que aún no lo sé. Terminó el chico con torpeza. Internamente dejó escapar un suspiro de alivio, incluso cuando vio que los ojos de Sona brillaban con algo parecido a la desaprobación. Ya veo. Está bien, ya que estamos aquí para estudiar y, con suerte, descubrir más sobre nosotros mismos y el mundo, pero te vendría bien pensar más en tu futuro. Después de todo, estamos a solo unos años de la universidad. Sé cierto. Dijo Issei, asintiendo una vez. Su mirada se dirigió a Shirou en una silenciosa súplica de ayuda que no recibiría respuesta mientras continuaba. Sin duda lo haré. Ja. Honestamente. Curiosamente, Sona no parecía dispuesta a irse esta vez. Mientras ambos se dirigían a la salida, ella lo siguió, con su mochila desde el principio. Fue algo sorprendente, pero a Shirou no le importó. Le pareció una compañía bastante agradable, aunque a veces un poco rígida. Sus pasos resonaron contra el suelo en silencio durante unos momentos antes de que la presidenta del consejo estudiantil comenzara a hablar nuevamente, fijando sus lentes con dos dedos de una manera que le recordó a Shirou algunos personajes de anime que Issei le había presentado. Como saben, con el inicio del nuevo año escolar, la mayoría de los clubes aceptarán nuevos miembros a partir de la próxima semana. Empezó. Su voz tenía un matiz extraño. Algunos también harán pruebas en las próximas semanas. ¿Alguno de ustedes planea unirse a un club? De hecho, Shirou lo sabía. Era una parte fundamental de su misión, aunque resultaba extraño admitirlo. No era un tipo vulgar, con su tez pálida y su desordenado cabello rojizo y blanco, pero su principal forma de atraer la atención que necesitaba probablemente sería a través de uno de los clubes deportivos. Por eso, ya llevaba unos días preparándose para las próximas pruebas. Sí, respondió, mirando a Shitori. Que yo sepa, el consejo estudiantil no acepta solicitudes, así que perdóname por no haberlo considerado, Shitori-san. Estoy considerando los clubes de Kyudiken. Practico ambos. No me ofendo. Es como dices. Aún así, me sorprende. Tienes una lista de aficiones bastante variada. ¿Y tú, Ita-san? Shirou sabía con certeza que el chico castaño planeaba unirse a algún club de anime o intentar entrar en el club donde estuviera Rias Gremory, dada su popularidad, pero estaba bastante seguro de que no se lo admitiría en la cara a Shitori, gracias a Dios. Sin embargo, tras un breve titubeo, It terminó metiéndose en un lío. Yo también. O sea, yo también estoy intentando entrar en esos clubes. Sí. Ah, ¿sí? ¿Practican juntos? Antes de que su amigo pudiera hundirse en un hoyo más profundo, Shirou decidió ayudarlo. Francamente, su amigo no solía ser tan torpe. Shirou pensaba que simplemente no sabía cómo tratar con alguien como la presidenta del consejo estudiantil, una chica que no pensaba mal de él, pero que también tenía una personalidad muy peculiar. Su comportamiento era un poco extraño, pero estaba mejorando. Fue agradable ver que tenía razón, e Issei parecía más feliz, un poco menos conflictivo, un poco menos inseguro. Lo demás llegaría con el tiempo, pensó. Siempre y cuando evitara que los dos idiotas le clavaran los dientes a Issei. Sea como fuere, Shirou sonrió. No realmente, pero Issei tenía pensado probarlos. Pensamos que sería una buena oportunidad. Ya veo, comentó la chica.
Mencionaste que son amigos desde hace tiempo. Me alegra que te interese la variedad de actividades, Itsan. Correcto. Al acercarse a una escalera, la chica se detuvo, lo que hizo que los dos chicos se detuvieran al bajar. Sus ojos brillaban con una especie de cautela, pero él no entendía por qué. Aquí es donde nos despediremos por ahora. Los veré mañana. Lleguen a casa sanos y salvos. Y ella se marchó. Él e Issei intercambiaron miradas desconcertadas tras ella, ambos pensando lo mismo. Eso, fue un poco repentino, ¿no? Esperaba que no pasara nada malo. Aunque su expresión era tan profesional como algo, Shirou tuvo una extraña sensación al ver la mirada que la chica les dirigió antes de la repentina salida. Estaba bastante seguro de que era solo otra estudiante, completamente ajena a cualquier cosa nefasta o sobrenatural que la escuela pudiera ocultar debido a la presencia de Gremory, pero aún así era bastante preocupante. Eso, empezó Issei, frunciendo el ceño. El pelo puntiagudo del chico se movía ligeramente con la brisa que entraba por una ventana abierta. Fue un poco raro, ¿verdad? No creo que me lo esté imaginando. No, respondió, rascándose la nuca. Fue un poco raro. En serio, Issei. Al final los dos no llegaron muy lejos. Habiendo evitado exitosamente a los dos idiotas con los que Issei tendía a andar, detestaba llamarlos amigos, Zetsu no pudo evitar apartar al chico y mirarlo fijamente con una ceja levantada. No pretendía parecer crítico, sino más bien reprender. El otro chico seguía algo pensativo, y Shirou creyó percibir una pizca de preocupación en sus ojos. La postura y el rostro de Son al final habían sido rígidos, por decirlo de alguna manera, y se dio cuenta de que a su amigo le había parecido un poco preocupante. Era una buena señal, aunque un poco extraña. A pesar de que Issei evitaba las figuras de juicio y autoridad, parecía que ya consideraba a Son al menos una amiga, si estaba preocupado por ella. Shirou también lo estaba, siendo sincero, y estaría atento. Pero conocía a Issei. Esto solo lo distraería por un tiempo. Con el tiempo, se daría cuenta de la situación en la que se encontraba. La situación en la que él mismo se había metido, en realidad. Sabes que ahora espera que intentes entrar al equipo de Kendo, ¿verdad? Continuó Shirou, con sus dos ojos dorados mirando a su amigo con cierta alegría. No podrás escabullirte de esa. Issei se sobresaltó. El chico de cabello castaño abrió mucho los ojos y se giró para mirar a Shirou con preocupación, aunque disimulaba cierta ofensa, como si quisiera mostrarse irritado porque Shirou creía que no podía lograrlo. Por eso intentaba no parecer un regañón. Issei podía ponerse muy a la defensiva. Ah, ya lo sé. Me entró el pánico. Exclamó frunciendo el ceño. No podía decirle que quería unirme a un club de anime, ni al club que Motoama y Matsuda querían crear. Shirou guardaría esa información para después. Seguiría adelante antes de que las payasadas de los dos idiotas lo desviaran del rumbo. Francamente, la pelirroja, más o menos, entendía la intención de Issei. Sona tenía buenas intenciones, lo notaba, pero era muy estricta. Para alguien como Issei, que era un desenfrenado y había tenido gustos y comportamientos poco aceptables en el pasado, por lo que había sido juzgado, una figura como la presidenta del consejo estudiantil resultaría un poco intimidante. Además, era una chica, y él personalmente dudaba que Id tuviera mucha experiencia en hablar con ella. Cierto. Comentó. Al mirar a Issei, se le ocurrió una idea. Aún así, si de verdad quieres intentarlo, puedo ayudarte. Solo será una semana, pero seguro que podemos darte la experiencia suficiente para que te vaya bien. El niño parpadeó y luego lo miró como si nunca lo hubiera visto antes. En realidad, Shirou sonrió. Sí, dijo, y repasó en su mente el brutal entrenamiento que había recibido con Anastasia. ¿Sabes que practico Kendo? ¿Para qué si no están los amigos? Si Issei lo supiera mejor, habría huido en ese mismo momento. Shirou le enseñaría de la misma forma que le habían enseñado. Cuando sonó la campana final, señalando una vez más el fin de ese día escolar, un niño salió a la fresca tarde de primavera. El recinto escolar, habitualmente rebosante de la energía juvenil, ahora yace desierto, bañado por la luz dorada del sol poniente. Una suave brisa agita los cerezos en flor, esparciendo pétalos como susurros por el patio vacío.
Oh, bueno, casi vacío. Dos ojos azules observaban impasibles desde las ventanas de un pasillo mientras Setsuchiro y su amigo salían, rumbo a las puertas de la escuela para volver a casa. Los dos conversaban entre sí, muy animadamente, al parecer, pues su aguda vista captó al mayor de los dos, Ita-san, si no se equivocaba, gesticulando de forma bastante desenfrenada mientras hablaba. En comparación, el lenguaje corporal de Zetsu era más suave, aunque nada dócil. Sonreía, reía y hablaba con menos intensidad, acompañando al chico afuera. Rías pensó que Zetsu era un cebo, aunque aún no estaba segura de qué pretendía provocar. Creía que era inocente, una especie de cordero enviado al matadero, y supuso que su propósito era causar problemas con la facción demoníaca por alguna razón. Y él confiaba en ella. Le confiaba su vida. Pero Kiba no confiaba en él. Zetsu era de la iglesia, un pequeño exorcista. Un espadachín de considerable talento que había blandido una espada de luz en su juventud. Y ahora lo habían enviado a la escuela a la que asistía Rías Gremory. La escuela a la que asistía. Si Buchou tenía razón y él era el cebo, entonces era una víctima. Otra persona a la que la iglesia sacrificaría. Pero si no, si el chico estaba allí con intenciones más violentas, si estaba allí para eliminarla. A medida que los dos se alejaban, él empezó a darle la espalda a la ventana. Un destello de peligro gritó a sus sentidos. El chico se detuvo, con una extraña sensación punzante en la nuca, como si unos ojos invisibles lo estuvieran observando. Miró a su alrededor, pero el único movimiento era el balanceo de las ramas en el patio. Zetsu y Ida estaban en las puertas, apenas visibles. Incluso con su vista, era difícil distinguirlos. Pero estaba bastante seguro de haber captado un destello de ojos dorados mirándolo fijamente. ¿Qué salió de esto? Kiba Ito estaría listo. Shirou conocía esa sensación como la palma de su mano. La sensación de ser observado. De ser seguido. La sensación de ser acechado, tal vez como una presa. Nunca podría olvidar esa sensación. Desgraciadamente, también fue un problema secundario. Es decir, su teléfono vibraba en su bolsillo. De una forma muy específica. ¿te importaría ir a casa solo hoy? El chico de cabello castaño rojizo detuvo su caminata para mirarlo con extrañeza, frunciendo nuevamente el ceño con preocupación. ¿Está todo bien, Zetsu? Sí, coincidió. Hay algo que necesito hacer. Podemos reunirnos mañana después de clase en mi casa para entrenar, ¿de acuerdo? Se hizo una pausa. Claro. Dijo. Parecía que no se creía del todo el sí de Shirou, lo cual era totalmente justo. Estaban completamente solos en la calle, frente a las puertas de la Academia Quo, así que no tenía ninguna razón para que Shirou quisiera separarse. Pero, por suerte, no le preguntó nada. Simplemente siguió caminando incluso después de que Shirou se detuviera y sacara su teléfono, presionando el botón de contestar sin siquiera ver el identificador de llamadas. Y Shirou se quedó en el silencio del resplandor del atardecer. Lo mínimo que podrías hacer es no llamarme en cuanto salga de la escuela, ¿sabes? Que hubiera tenido la previsión de configurar diferentes patrones de vibración para cada persona que llamaba fue algo que sorprendió a Samilla cuando se lo contó. Honestamente, a él también le sorprendió. Las llamadas que probablemente tendría que contestar, en realidad, ser demasiado cauteloso no era propio de Shirou. Sabía prepararse, albergar paranoia ante circunstancias específicas, pero vivir así de forma pasiva no era propio de él. Dicho esto, la misión en la que se encontraba no le dejaba muchas opciones. En momentos como estos. Lo que lo mantuvo vivo. No podía darle la espalda. No pudo evitar endurecer su corazón. Disculpas, dijo el exorcista al otro lado. Ha habido una pequeña emergencia. La voz del hombre sonaba un poco áspera, aunque no podía distinguir mucho a través de la ligera interferencia. De hecho, era casi difícil distinguir sus palabras. ¿Dónde estaba realmente? Shirou se concentró, pero solo pudo distinguir que el hombre respiraba con dificultad. ¿Está todo bien? Sí, respondió el hombre. Era obvio. Seré breve. Recientemente ha habido indicios de actividad de exorcistas rebeldes cerca de su ubicación. Intenté investigar por mi cuenta, pero surgieron complicaciones.
Se están trasladando algunas células de exorcistas a Kuo en este momento, y aún no sabemos quién es el agente rebelde. Manténganse alerta. Esa fue mucha información nueva. Para empezar, hasta donde Shirou sabía, aunque las facciones estaban en guerra, era inusual que se enfrentaran entre sí con tanta claridad como lo habían hecho contra la iglesia en el pasado. Que la iglesia enviara células exorcistas a Kuo significaba que algo se tramaba. Años de instinto que no posee le dicen que hay más en juego de lo que parece. Shirou no lo cuestionó. Nunca cuestionó esas percepciones, los pequeños destellos de locura y desprecio cansado que a veces se filtraban en sus pensamientos con experiencias ajenas. La mayoría de las veces, venían con leves destellos de dolor, pero esta vez solo sentía frío. Entendido, respondió. ¿Debo esperar que me contacten? No, respondió. Tu misión es un secreto bien guardado. Pero tu conexión con la iglesia a través de Anastasia, no. Mantente alerta. Aún no sabemos quiénes son sus objetivos. Sin decir nada más, el hombre colgó a Shirou. El silencio permaneció, solo interrumpido ocasionalmente por el paso de un coche o algo similar. Bajando la mano con el dispositivo aún en su mano, Shirou miró la pantalla con el ceño fruncido y la estática zumbando en su oído. La estática permaneció mucho tiempo después de terminar la llamada. Tenía sentido. Estaba una vez más involucrado en una guerra de la que no tenía conocimiento real. Rodeado de gente de todos los alineamientos, con intenciones misteriosas. La muerte podría llegar en cualquier momento. El pensamiento de eso lo dejó extrañamente nostálgico. La estática empeoró. Había llegado repentinamente con vagas intuiciones, pero aún no se había marchado. Con él llegó un extraño cinismo. Emilia, no. Exetsu respiró hondo. 1, 2. 1, 2. El chico pálido de ojos dorados sintió que sus pulmones se llenaban de oxígeno una y otra vez, sincronizando cada respiración mientras se centraba. Sus manos temblaban ligeramente, atormentadas por un leve dolor fantasma. Siempre había sabido que sus días de paz terminarían cuando comenzara la misión. La guerra finalmente había llegado, y él estaba en medio de ella. Por supuesto, Shirou había entrenado para esto. Había sangrado por esto. Una y otra vez, luchando contra un enemigo más hábil y poderoso que él. Incluso después de quedar lisiada, Anastasia tenía más poder, alcance, experiencia, habilidad y velocidad que él. Durante el entrenamiento, no podía confiar solo en su hechicería. El poder prestado no era suficiente. Golpeó y cayó. Entrenó y cayó. Estudió y cayó. Una y otra vez. Practicó posturas y juego de pies. Aprendió golpes y tácticas. Estudió libros y fórmulas. Memorizó detalles y tradiciones. Todo eso hasta que pudo igualar a su maestra, enfrentarse a ella, quizás vencerla. Y aún así, todo eso lo había hecho a espaldas de otra persona. Una imitación puede acercarse al original, pero nunca superarlo. No pudo igualar a ese hombre desde el principio. Las ideas en su cabeza que habían ganado batallas que él no podía ganar. El hombre en su cabeza que había derrotado a enemigos que él no podía igualar. El fantasma que le dijo que se ahogara en sus ideales y muriera. Ese hombre seguramente podría ganar. Pero todo lo que era. La casa de Samilla siempre se sintió como un hogar. Se encontró yendo allí cada vez con más frecuencia estos días. Había algo en un apartamento de estudiantes medianamente desordenado que le resultaba extrañamente nuevo. Quizás porque no le resonaba en la cabeza. Siempre se sentía más seguro consigo mismo, con su identidad, cuando estaba allí. Quizás por eso había corrido hasta allí, aunque debería haber regresado al orfanato ese día. La puerta se abrió con un suave clic al girar la llave y entró sin mirar dentro. Las luces estaban encendidas, así que Samilla probablemente estaba en casa. Eso era, bueno, estaba irrumpiendo en su casa, pero pensó que estaría bien. Aún así, al mirar a su alrededor, se sintió un poco sorprendido. El espacio estaba más limpio de lo que recordaba la última vez que había estado allí. No es que Samilla fuera una persona sucia ni nada por el estilo, pero aunque su hermana era bastante ferviente con la limpieza, no le importaba mucho mantener las cosas más ordenadas de lo normal para una chica de su edad. Nesan. Gritó, quitándose los zapatos en el umbral.
Vio 2 pares de zapatos allí. Una vez más, le pareció extraño, ya que Samilla no era precisamente tradicional. Ya estoy en casa. A lo lejos, oyó un débil grito. El apartamento de Samilla no era especialmente grande, dado su presupuesto, así que fue otra sorpresa. Estaba en la cocina. La estática se apagó aún más cuando la chica asomó la cabeza para mirarlo. Oh, hola. No te esperaba hoy. Su cabello estaba impecablemente peinado. De hecho, estaba casi seguro de que llevaba maquillaje. Llevaba el pelo recogido en su coleta alta favorita, y llevaba una cinta roja de seda para sujetarlo. Sus ojos azules estaban realzados por una sombra de ojos azul tenue, y él notó que llevaba brillo de labios. Siempre había sabido que su hermana era una mujer hermosa, pero no solía preocuparse mucho por su apariencia. Por eso, la vista era impactante. Habría encontrado novio o algo así. Aunque ya tenía esa edad, lo sabía, por alguna razón no esperaba que, bueno, que lo hiciera alguna vez. Bien por ella, si ese fuera el caso. Tendría que aprobarlo a fondo, quien quiera que fuera, pero... Sí, respondió, sintiéndose un poco fuera de lugar de repente. Yo, quería verte hoy. Interrumpo algo. Antes de que ella pudiera responder, y claramente estaba a punto de hacerlo, alguien más lo hizo. Ah, ¿sí? ¿Es ese tu hermano, Samilla? Se oyó otra voz de mujer desde la cocina. La suya era un poco más grave que la de su hermana, con un acento que no pudo identificar y un ligero toque de arrogancia. Además, la había llamado por su nombre de pila, sin ningún honorífico. En conjunto, esos rasgos le indicaban que esa voz solo podía pertenecer a alguien que no era de Japón y a alguien a quien Samilla debía conocer desde hacía mucho tiempo. Antes de que Shirou pudiera llegar hasta donde estaban las 2 mujeres, la extraña mujer pasó junto a Samilla y salió de la cocina, ahora completamente en su campo de visión. Era de estatura promedio, de 160 centímetros, pero eso era todo lo que la hacía promedio. Con largos y exuberantes mechones rubios de sorprendente volumen que parecían enrollarse como una espiral, y luciendo un hermoso vestido azul que solo le cubría una pierna, además de guantes que le llegaban hasta los codos. Lo único que podía pensar al ver a esta chica era en aristocrática. Parecía adinerada, incluso más allá de su recargado vestido y su elaborado estilo. Había algo en su porte y sus ojos de un cálido color marrón. También parecía como si fuera, como mucho, un poco mayor que él. Shirou nunca había visto a esta mujer. Pero estaba bastante seguro de haber oído hablar de ella. Sí, respondió con una sonrisa amable. Ese soy yo. Soy Ksetsu Shirou. Un placer conocerte. La muchacha asintió una vez, como satisfecha con sus modales. Luego, entre todas las cosas, hizo una reverencia, levantando los dobladillos de su vestido mientras doblaba las rodillas. Un placer, dijo. Soy Luviagelite de Feld, de Grausauberer. He oído hablar mucho de ti. Hoy iba a ser un día largo, ¿no?